¿Cuál es el perfil de jóvenes que atendéis en vuestro programa? So what is the profile of the young people in Turku that have been recovering by the youth guarantee? Well, all kinds of youngsters go. So there are different activities. So there are youngsters who have been out of work and training for years. They have their own courses. Then there's those who have just dropped out from vocational studies, and we want to, as soon as possible, to reach them. And okay, what's the next plan? What do we want to do next? So all range of youngsters. Tienen todo tipo de jóvenes, de aquellos que llevan mucho tiempo fuera del mercado laboral hasta aquellos que hace relativamente poco han acabado su formación y que están a punto de entrar en el mercado laboral y están viendo las diferentes posibilidades y necesitan algún tipo de orientación que se incluye dentro de la experiencia de garantía juvenil. ¿Cuáles son los fondos que destináis a vuestro programa? What is the amount of money that you are using or you are getting from Youth Guarantee to implement your projects? Well, that's very hard to say because, well, of course, that's one of the normal things we do. We have the guidance centers, we do support for youngsters in basic education, vocational education, and also we have different kinds of projects which are dealing, for example, with developing of education. They also help youth guarantee. So impossible to say which is all that, but usually there's straight funding from the state and also European Union funding, and then we use city funding, but I can't say the exact number. Es imposible decir la cantidad exacta de fondos que reciben fondos de la Unión Europea, reciben fondos a nivel nacional, reciben fondos a nivel subnacional. Es complicado decirlo porque a la hora de implementar actividades participan diferentes organizaciones, como puede ser, por ejemplo, oficinas de empleo que tienen sus propios presupuestos, ¿no? But because we have in City of Turku Education Division, we have divided our projects 120 at the moment altogether into 6 project portfolios. One is youth guarantee, which is this moment around maybe 6-7 million euros, and that's only project money, so you get some picture. Pero simplemente para dar un dato de referencia, ellos en la unidad de educación de la ciudad de Turku, ellos tienen diferentes unidades y la unidad que se encarga de implementación de garantía juvenil tiene un presupuesto para proyectos de aproximadamente 6 o 7 millones de euros, pero es un dato indicativo para que os hagáis una idea porque, como él dice, es absolutamente imposible considerar un presupuesto total teniendo en cuenta la cantidad de organizaciones que aportan fondos. ¿Son importantes los plazos de 3-4 meses? It's important this issue of the deadlines 3-4 months for you? I totally think so, because when you have a deadline or you have a promise that we promise to do that, it means that we are serious about that, and then we know that we have failed if we can't do that, which of course sometimes happens. And if you don't have deadlines like that, then you could just wait and hope good things to happen, which usually don't with other actions. Para él es absolutamente importante, imprescindible establecer plazos como este de los 3 o 4 meses, porque el que tú tengas un plazo significa un grado de compromiso. Luego puede ocurrir que al final seas capaz de conseguir el objetivo o no, pero por lo menos adquieres un grado de compromiso. Si no estableces un plazo, lo que puede ocurrir es que tú te sientas a esperar a que la solución llegue por sí sola y entonces ahí seguro que nunca vas a conseguir cumplir ese objetivo. Del programa, ¿qué hace que tengáis éxito? From your point of view, what is the best thing of this program? What is the key factor to achieve the success of the implementation of Youth Guarantee? Of course, because it's a very complex question. I can't just point a finger to one thing or one good practice. But I think the key thing is that we need to have all the actors together, all who work with youngsters as well, and their parents, everybody working together. And also one thing, key factor here is the total idea of being innovative, so we can solve these problems. We can find new practices and new ways of doing things. Es complicado decir cuál es el elemento clave,
porque es un tema complejo, se aborda desde diferentes perspectivas, pero bueno, si tuviese que decidirse por algún elemento clave, él destaca dos. Por un lado destaca el tema de la cooperación, el que participe en diferentes organizaciones, instituciones, y también, por ejemplo, el que a la hora de abordar el acceso de los jóvenes al mercado laboral se impliquen las familias, se puedan implicar los padres, ¿no? Ese es el primer elemento, el de la cooperación. El segundo elemento es el de la innovación, el de buscar diferentes maneras de conseguir por vías diferentes el acceso de los jóvenes al mercado laboral, o el que por lo menos se mantengan activos a través de una formación. ¿Cómo se forma al perfil profesional que se dedica a implantar la garantía juvenil? How do you train to the people in charge of implementation of projects related to youth guarantee? Sorry, I was coughing. Could you ask again? How do you are you training your people or the people implementing projects under the finance of the youth guarantee instrument? Well, maybe not. Of course, we do training for teachers, guidance personnel all the time. And for example, we have a network of all the guidance personnel in Turku area, including those who work for the city youth department, education, social services, also those who work for employment offices, as well as those who work for the third sector. And they have their own network, and they have trainings all the time for the issues they feel that are important. And then, of course, we train our teachers for different kinds of issues, and of course, many of them are somehow linked to the youth guarantee. Bueno, ellos lo que tienen, por ejemplo, es un sistema de formación de profesores, que lo hacen ellos específicamente, pero luego además de eso hay una red de actores, de todos los actores que participan de una u otra manera en implementación de garantía juvenil, y en el marco de esa red ellos mismos colaboran, ellos mismos se forman, en procesos de formación, procesos de aprendizaje, con el cual siempre hay una formación específica para ello. ¿Recibís apoyo de otras instituciones? Did you get some kind of support of other institutions? Well, as I mentioned the cooperation many times, we do that together, not only in the city of Turku, but the whole region and the whole southwest of Finland. Since 2005, when we started first project about training guarantee, we have had all the main actors in our area involved, at least in all our major projects. Una vez más, el tema de la cooperación es importante, ¿no? Ellos lo que han conseguido desde el año 2005 es que tanto a nivel ciudad, a nivel región, como todo lo que es el sudeste de Finlandia, conseguir que todos los actores involucrados en el proceso colaboren y participen juntos, por lo cual es una cuestión de cooperación en la que todos están apoyándose unos a otros. ¿Cómo se ve el sistema español de políticas de empleo fuera de España? What do you think about the Spanish system of employment from your point of view outside of our country? Well, I'm really not an expert of Spanish employment system, but as well, I think everybody knows that there's a number of youth unemployment are very high. So, but we have all faced problems. So it's just a question of thinking about what are the main challenges, how we can deal with them, and I'm sure that things get better in Spain in the near future. And of course, for example, this seminar getting people together is a good start. Bueno, no es un experto en la situación en España, obviamente es consciente de que hay una crisis importante, de la tasa de desempleo que existe juvenil importante, pero entiende que hay medidas que se pueden tomar, que se están tomando, que son a lo mejor un buen ejemplo de las cosas que se pueden hacer a fin de reducir esa tasa de desempleo. Son seminarios, conferencias de ese tipo en las que se ponen en contacto diferentes actores o se ponen en contacto a los actores con la gente joven a fin de buscar soluciones. Okay. Muchas gracias. Thank you for the...